Vamos a ir comenzando. Compartir pantalla. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver aparato cardiovascular. ¿Bien? Aparato cardiovascular es un tema importante para histología, para anatomía, para fisiología, es decir, tanto para el área biomédica como para después el ciclo clínico. Un tema muy importante. ¿Qué objetivos nos vamos a plantear para la clase? Siempre es bueno, acuérdense, plantearse objetivos, tanto para una clase que ustedes van a tomar de lo que sea, o para un tema que van a estudiar, ¿no? Y los objetivos siempre tienen que ir de lo más grande a lo más chico, de lo general a lo particular, porque así es la forma también que evalúan los docentes. Entonces, no tiene sentido irse con los detalles y perderse lo general. Con lo general me refiero a clasificaciones y demás. ¿Bien? Ustedes vayan anotando, yo le voy a ir tirando distintos tips a lo largo de la clase para que les sea de más utilidad. Entonces, los objetivos que nos planteamos en esta clase de aparato cardiovascular es, primero que nada, comprender cuáles son las generalidades del sistema cardiovascular. ¿Bien? Distinguir el corazón, cuáles son sus funciones y cuáles son sus características histológicas. Vamos a ver cómo se estudia el corazón, cómo se divide y demás. Siempre desde la parte histológica. No nos vamos a ir tanto a lo anatómico porque eso lo ven ya más en anatomía. ¿Bien? Vamos a ver lo que es la histoarquitectura, las capas, que son lo más importante, una de las cosas más preguntadas del tema del corazón. Analizar el sistema cardiovector y cuál es su importancia, y lo voy a escuchar un poquito a ustedes, a ver qué se acuerdan. ¿Cuáles son las características de un vasotipo? Vamos a ver, también muy preguntado, de TTP, eso. ¿Cuáles son las principales diferencias que hay entre una arteria y una vena? Esto que queda medio a veces colgado en la nada, como que es lo mismo, como que no se sabe bien. Entonces, esto vamos a verlo bien. Vamos a ver principalmente cuáles son las diferencias que existen entre las arterias y las venas, todos los tipos que hay, y los capilares, ¿bien? Y por último vamos a ver cuáles son las características histológicas de los 3 capilares básicos que hay. Entonces, primero que nada, ¿cuáles son las generalidades del sistema cardiovascular? El sistema cardiovascular es un sistema de órganos. No nos olvidemos siempre la definición de órganos, no nos olvidemos la definición de tejido, no nos olvidemos la definición de histología, más para ir a rendir el examen, ¿bien? Que son todas preguntas de 4. Entonces, histología es el estudio de los tejidos. Un tejido es un conjunto de células que sintetiza una matriz celular, ¿bien? Y cumple una función. Hay 4 tejidos básicos en el cuerpo: el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. ¿Bien? Ahora, estos 4 tejidos básicos se asocian, ¿bien?, entre sí y forman todos los órganos del cuerpo. Estos órganos, a su vez, forman lo que son los sistemas y los aparatos cuando se van asociando entre sí. Entonces, cuando hablamos de un sistema, estamos hablando de un conjunto de órganos que se organiza para tener una función en particular y que además conecta o tiene alguna relación con otro sistema del cuerpo. Entonces, sistema cardiovascular básicamente es una bomba, que está ubicada en el mediastino, que es el corazón, que se va a encargar de bombear la sangre, en principio, después tiene otras funciones, y un sistema de tuberías, un sistema de caños, principalmente 2 tipos de caños, ¿bien? Lo que son las arterias y las venas. Las arterias son las que sacan sangre del corazón y la distribuyen a las distintas partes del cuerpo, y las venas son las que recogen esa sangre del cuerpo y la vuelven a llevar al corazón para poder cerrar este circuito. ¿Bien? Acá tenemos algo muy importante dentro de lo que son las generalidades del sistema cardiovascular, que es el ciclo que hace básicamente la sangre desde la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha. ¿Bien? Esto lo manejan, lo saben, lo tienen en vista. ¿Alguien lo quiere contar? Que se acuerda ahí de anatomía, lo que sea. Que se anime. Esta es una pregunta de histo, de anatomía, de fisiología, de toda la carrera, más o menos. Bien, lo explico yo. Entonces, el corazón, nosotros para estudiarlo lo dividimos siempre en un corazón derecho y en un corazón izquierdo. Entonces, como se puede observar acá en la imagen, tenemos el corazón izquierdo y el corazón derecho. El ciclo cardíaco
Es un ciclo, entonces yo lo puedo explicar desde el lugar que quiera. Para hacerlo más didáctico, vamos a comenzar desde la aurícula izquierda. La sangre de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo por la válvula auriculoventricular y de aquí es eyectada. Sale por los grandes vasos, aorta, principalmente, ¿no? Y es distribuida a todo el cuerpo. Va, obviamente, de mayor calibre a menor calibre, es decir, pasa aorta, arterias musculares, arteriolas, y ya después llega a los capilares. Bien, es el hecho microcirculatorio que es lo que está inundando a todos los tejidos y es acá donde se va a producir el intercambio de sustancias y el intercambio hematogaseoso. Bien. Luego de esos capilares, la sangre ya con una presión mucho menor debe comenzar a recogerse para volver al corazón y para volver a los pulmones y poder cerrar este ciclo que estamos comentando. Entonces la sangre vuelve. ¿Por dónde? Por todo el sistema venoso. Es recogido por el sistema porta, por la vena cava inferior, desde cefálico hacia caudal por la vena cava superior y demás. En definitiva, termina toda la sangre desembocando en la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho por la válvula auriculoventricular derecha y de aquí vuelve a ser eyectado ¿hacia dónde? Hacia los pulmones. ¿Bien? A través de la arteria pulmonar. En los pulmones, toda esa sangre con dióxido de carbono que ha sido cargada de los tejidos, se produce aquí un intercambio hematogaseoso, que se ve en el TP de respiratorio, pero lo importante es que este intercambio básicamente elimina el dióxido de carbono, hace que lo exhalemos y volvemos a absorber oxígeno. Aquí la sangre se vuelve a oxigenar, se vuelve a enriquecer de oxígeno y vuelve por las venas a la aurícula izquierda. Bien, por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Y acá se cierra el ciclo cardíaco. Bien, entonces, de esta manera queda como configurado, si se quiere, dos circulaciones. Una circulación de alta presión y una circulación de baja presión. De esta manera también es como estudiaremos al final de la clase todo el sistema vascular. Arrancaremos analizando las arterias elásticas, que son las arterias de gran calibre, bien, como esta, por ejemplo. Analizaremos las arterias elásticas, luego pasaremos a analizar los capilares, los distintos tipos de capilares y cuál es su morfología, dónde los puedo encontrar a cada uno, y después terminaremos analizando todo el sistema venoso. ¿Bien? Vamos con el corazón para comenzar. ¿Cómo estudiamos el corazón? El corazón, para poderlo estudiar de una manera ordenada, en histología podemos dividirlo, si se quiere, en tres componentes. Tiene un componente muscular, tiene un componente valvular y tiene un componente de conducción. ¿Cuál es el más importante para la histología? O sea, ¿cuál es el componente, si se quiere, que más se pregunta? El componente muscular, principalmente las paredes del corazón y cuáles son las distintas capas y las distintas subcapas que tiene la pared del corazón, porque eso nos va a hablar un poco después de la fisiología, que serán temas más importantes que veremos en años posteriores de la carrera. ¿Bien? Entonces, la parte muscular es muy importante. Es lo que forma casi el 90%, si quieres, o más del corazón. Luego tenemos la parte valvular, que va a tener más una función, digamos, mecánica, y que se va a encargar de un transporte unidireccional de la sangre. Y por último tenemos un sistema eléctrico, un sistema de conducción, que ¿qué va a hacer? Básicamente va a permitir que el corazón se contraiga de manera rítmica y ordenada, ¿bien? En lo que es el sistema cardionector. ¿Por qué es esto? Bueno, básicamente porque el corazón es un órgano muy potente, que se encarga de bombear la sangre. Pero ese bombeo de la sangre se logra gracias a que su contracción es eficiente y ordenada. Cuando la contracción del corazón no es eficiente, no es ordenada, no se puede llevar a cabo la función en sí de él, o se lleva de manera patológica, y acá entramos en las distintas patologías, como por ejemplo las arritmias, las taquiarritmias, las bradiarritmias, y todas cosas que les va a encantar divertirse más adelante. Lo mismo pasa cuando funcionan mal las válvulas. Entonces, ya metiéndonos un poco en histología del corazón. ¿Bien? ¿Alguien se sabe las capas? A ver, no los voy a spoilear. Que me quiera contar, tenga ganas de charlar, así como para
romper un poco el hielo. Tiene 3 capas el corazón. Ya ahí les di un centro. Bueno, les cuento yo. Entonces, el corazón, básicamente, yo me puedo parar en las aurículas, me puedo parar en los ventrículos, pero bueno, parémonos en los ventrículos. No importa si me paro del lado derecho o del lado izquierdo, tomo una pequeña muestra de su pared, y veo que está formada por 3 capas. Tiene un endocardio, un miocardio y un epicardio. ¿Bien? Tiene 3 capas bien diferenciadas. Microscópicamente hablando, ¿no? Si yo lo quiero ver macroscópicamente no lo puedo distinguir, pero microscópicamente hablando tiene 3 capas: el endocardio, el miocardio y el epicardio. Cada una de esas capas que presenta el corazón, a su vez tiene subcapas. ¿Bien? Entonces, como el corazón es un órgano hueco, no es un órgano macizo, es un órgano hueco, tiene una cavidad en su interior que está revestida por un epitelio, lo describimos desde el centro, es decir, desde la luz hacia la periferia. Entonces comenzamos siempre ordenadamente desde el centro hacia la periferia, nombrando cuáles son las capas que lo constituyen. Tenemos un endocardio que a su vez está formado por 3 capas, una interna, una media y una externa. La interna es la capa endotelial, el epitelio plano simple. Como este epitelio plano simple que reviste la luz de todos los vasos del cuerpo, bueno, también está formando la capa interna del endocardio. Luego de ese epitelio plano simple, le sigue otra capa que se llama capa media, que es una capa subendotelial de tejido conectivo. Particularmente es tejido conectivo colágeno denso no modelado. ¿Bien? Tejido conectivo colágeno denso no modelado. Y ya más externo a esta capa subendotelial vamos a tener el subendocardio. Este subendocardio es importante que lo recuerden porque es muy preguntado en los exámenes. En este subendocardio principalmente vamos a encontrar fibras de Purkinje y tejido conectivo colágeno laxo. Son estas fibras de Purkinje, estas fibras musculares modificadas, las que van a estar formando los haces de His. ¿Bien? Y van a estar interviniendo en todo lo que es el sistema cardionector. Estas fibras de Purkinje tienen características morfológicas muy particulares, que ahora las vamos a ver en los distintos preparados, y que estaría bueno que recuerden para el examen porque son muy importantes. Luego de eso, si seguimos, siempre describiendo desde la luz hacia la periferia, siempre desde la luz hacia la periferia. No arranquen describiendo el preparado desde periférico hacia central porque es un órgano hueco. ¿Eh? Esa distinción siempre bien marcada ahora para todo lo que se viene. Cuando estudio sistemas, primero veo cómo están conformados el sistema, por qué órgano está conformado, luego de eso ya me los divido. Bueno, tiene órganos macizos, órganos huecos. Si tiene órganos huecos, ya sé que lo tengo que describir desde la luz hacia afuera. Si tiene órganos macizos, es desde afuera hacia adentro. Por lo general, los órganos huecos tienen una luz. Si tienen una luz, están revestidos ¿por qué? Por un epitelio. ¿Cuál es la primera capa? Un epitelio, seguro. Después me queda ver qué epitelio es. Los órganos macizos siempre están tapizados por una cápsula. Esa cápsula es de tejido conectivo. Por lo general es tejido conectivo colágeno denso no modelado. Así que ya tengo el componente de esa cápsula. ¿Bien? Y así voy armándome un mapita mental de todo lo que voy a describir. En este caso en particular, como estamos en corazón, seguimos desde la luz hacia la periferia. Ese miocardio está formado principalmente por músculo cardíaco, que tiene todas las características que habíamos visto en el TP de tejido muscular. Tiene todas las características de músculo cardíaco, bien, que ahora vamos a ver en el preparado: núcleo central, redondo, con cromatina laxa, halo perinuclear de glucógeno, discos intercalares, todo lo que vamos a ver un poquito más adelante. Y ya por último, la última capa que está conformando la pared del corazón es el epicardio. ¿Y el epicardio qué es? Es la hoja visceral del pericardio. ¿Ven? Que está formado por tejido conectivo, tejido adiposo y un mesotelio, que es un epitelio plano simple, pero que está revistiendo otra luz. ¿Bien? Esta otra luz que está revistiendo es la luz de la cavidad pericárdica. Ustedes saben que el pericardio es una serosa. Entonces, las serosas, ¿qué hacen? Básicamente recubren órganos de las distintas cavidades que hay en el cuerpo. Esto es más un concepto de anatomía, pero se puede llegar a preguntar en histología. Entonces, hay 3 serosas muy importantes. ¿Alguien se las acuerda? ¿Quiere comentar? Mientras yo voy
Creo que alguien quiere pasar. Hay 3 sedosas muy importantes. La triple P, como quien diría. El pericardio, a ver, alguien me está pidiendo unirse. Permitir. Bien. Bien, ahí hablaba alguien por el chat, justito lo vi. Si quieren hablar con voz emitida por sus cuerdas vocales, no hay problema, porque yo no lo veo el chat porque estoy presentando completo la pantalla. Entonces, por más que me escriban, no lo puedo ver. Estaría bueno que hablen porque, nada, como se ve en los exámenes, no sé, digo, si se quieren desinhibir, total, acá podemos decir lo que queramos. Después en el examen ya no. Pero bueno, muy bien. Peritoneo, pleura y pericardio. Entonces, el peritoneo, ¿qué es? La sedosa que reviste todos los órganos de la cavidad abdominal. La pleura, la sedosa que reviste todo lo que es aparato respiratorio, pulmones principalmente. Y el pericardio, la sedosa que reviste el corazón, en que envuelve al corazón. Este pericardio tiene 2 hojas. Tiene una hoja parietal y tiene una hoja visceral. ¿Ven? Que acá se ve en este esquemita. Esta que estamos visualizando en el esquema es la hoja parietal. La hoja visceral está pegada a la pared del corazón, sería esta. En el medio de las 2 hojas hay un espacio que se llama espacio pericárdico. Ese espacio pericárdico es un espacio virtual, muy pequeñito, que tiene un líquido seroso que permite que estas 2 hojas se contacten, bien, se muevan y permite a la mecánica del corazón, ¿no? Está todo el día trabajando, que no haya fricción. Y aparte es un medio de sujeción, un medio de sustentación del mismo. ¿Bien? Entonces, el epicardio es la hoja visceral del pericardio. Así lo tienen que decir. Hoja visceral del pericardio está formada por, desde la luz hacia adentro, un mesotelio, que es un epitelio plano simple, es el que reviste los mesos, ¿bien? Tejido adiposo y tejido conectivo ahí entremezclados, aparte por ahí circulan vasos sanguíneos de gran calibre. Entonces, acá tenemos la bestia, ¿no? Si se quiere. Tenemos el corazón. Ya les polié la imagen. ¿Alguien quiere charlar un poquito, a ver, describir qué ve acá? Si se anima. Chachán, chachán. Algún valiente tiene que haber. Quedan 40 minutos de clase, tengo que hacer que alguien hable. Me lo voy a proponer. Es un objetivo. Así que nada, ya les estoy pasando plata para que alguno hable. No, mentira. ¿Alguien quiere decir algo de esto? ¿Qué ve? Lo que sea. Son duros, ¿eh? Bueno, acá tenemos el preparado de corazón. Bien, entonces el corazón, como habíamos dicho, es un órgano hueco. Pues un órgano hueco lo vamos a describir siempre desde la luz hacia la periferia. Esta es una vista panorámica de un corte transversal a nivel ventricular, donde podemos observar, obviamente, panorámicamente, lo que son 2 luces, una, dos, como si fueran binoculares, y un tabique en el medio que las separa. Podemos encontrar un poco de tejido hemático acá en el interior, bien, pero nada, en esta vista panorámica lo que podemos ver es que, evidentemente, estamos en presencia de un órgano hueco, o parecería ser, hay que darle un poquito más de aumento para ver un epitelio o ver otras características, y podemos ver, si se quiere, coloraciones distintas. Para eso nos sirve la vista panorámica en el microscopio, para ver coloraciones, morfología, ¿no? Y empezar a orientarnos un poco. Entonces podemos ver principalmente una coloración más interna, ¿no? Acá se ve más pálida, más clarita por el momento, después se oscurece un poquito. Fíjense que no hablé ni de acidófilo ni de basófilo todavía. Acá lo vemos más clarito, después vemos una coloración un poco más intensa, bastante más intensa,
ya en profundidad. Y por último, allá a lo lejos, vemos de vuelta otra coloración, de vuelta un poquito más pálida, tenue, como que se va desprendiendo del órgano. Acá podemos ver con una vista panorámica un vaso sanguíneo, ¿bien? Vamos recorriendo todo el preparado, vemos otro vaso sanguíneo. Entonces, claro, esas distintas coloraciones que yo estoy mencionando, ¿qué son? Son las capas del corazón, el endocardio, el miocardio y el epicardio. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es empezar a darle aumento a esta imagen y a describir cada una de esas capas, cuáles son sus características, bien, y qué otras cositas nos pueden llegar a evaluar. Entonces, si yo agarro este sector, bien, el corazón, recuerden siempre recorrerlo todo, pero yo agarro este sector, empiezo a ver un poco más en detalle, si se quiere, porque alguien se quiere sumar, empiezo a ver más en detalle, si se quiere, los colores que yo estaba mencionando. Entonces veo primero que nada una coloración que está revistiendo la luz, se puede ver clarito, se profundiza un poquito más. Después veo una parte más intensa, con gran cantidad de núcleos celulares. Y por último veo otro tejido de vuelta periférico, como que se desprende, hay algunos vasos sanguíneos, ahí qué sé yo. ¿Bien? Entonces observamos, primero que nada, un endocardio, bien, que ahora vamos a ver cómo está formado, un miocardio, y por último, lo que le queda por fuera es el epicardio, esta hoja visceral del pericardio. Si yo le vuelvo a dar aumento, y acá vemos un eritrocito, así que estamos adentro de la cavidad, ya puedo distinguir con claridad esa delgada lámina que se ve así a bajo aumento. Ahora la veo mucho más prominente. Entonces veo la primera capa del endocardio. ¿Cómo se llamaba? La primera capa del endocardio se llamaba endotelio. ¿Bien? Este endotelio está formado por un epitelio plano simple. Los epitelios planos simples, como todos los epitelios que revisten la luz de un vaso, está formado por una sola capa de células plana. Le sigue en profundidad el subendotelio. Este subendotelio está formado principalmente por tejido conectivo colágeno denso no modelado. Es decir, que sus componentes celulares, ¿qué van a ser? Fibrocitos y fibroblastos. Bien, acá se pierde un poco por artificio, pero esta parte de acá sí respeta el tejido conectivo colágeno denso no modelado. Y si me voy un poco más en profundidad, bien, este sector de acá, ¿qué es este sector de acá? Preguntadísimo en los exámenes. Esta parte de acá. Es el subendocardio. El subendocardio hemos dicho que estaba formado por tejido conectivo laxo y fibras de Purkinje. Acá se puede ver la célula de Purkinje, que es una célula muscular modificada, no es un detalle menor, donde podemos ver su núcleo de cromatina laxa con un citoplasma claro, ¿bien? Tiene una gran cantidad de glucógeno y tiene un gran tamaño la célula, mucho más prominente que las células cardíacas, los miocardiocitos de la pared muscular. Entonces, repetimos para que quede claro. Todo esto es el endocardio. El endocardio está formado por tres capas a su vez, desde la luz hacia la periferia. El endotelio, epitelio plano simple, el subendotelio, que es este sector de acá, bien, este sector de acá, inmediatamente después del subendotelio viene el subendocardio, donde están todas las fibras de Purkinje, en estas células musculares modificadas que estábamos describiendo hace un ratito. No queda bien nítido el cambio, o sea, el cambio básicamente entre el subendotelio y el subendocardio. No es nítido, no se preocupen tanto por eso. Lo que sí es importante es que más o menos nos paremos. No es que le vamos a pedir que se paren acá en el medio.
pero sí distinguir las tres capas, ¿no? Endotelio, subendotelio, subendocardio. Hay que decirlo como un lorito, endotelio, subendocardio. ¿Cómo está formado cada uno? Ahí ya me quedo tranquilo. Luego, en profundidad, ya vemos que el tejido muscular cardíaco, que si le doy un poco de aumento, veo un tejido muscular estriado cardíaco con todas las características que fuimos viendo a lo largo del TP de tejido muscular. ¿Cuáles son estas características? Bueno, básicamente, el tejido muscular estriado cardíaco tiene como diferencia del tejido muscular estriado esquelético que sus núcleos, en vez de ser planos y alargados, son redondeados u oval, como se puede observar en toda la imagen. ¿Bien? Sus núcleos son redondeados, ovales, están ubicados en el centro de la fibra. Esto es importantísimo, están ubicados en el centro de la fibra, no desplazados hacia los laterales de la fibra, como en el caso del esquelético. Segunda diferencia muy importante. Por otro lado, la cromatina del núcleo es laxa. ¿Bien? A veces puede ver nucleolo, evidente, a veces no, dependiendo, pero lo que sí, la cromatina es laxa. Y también lo acompaña la presencia de un halo perinuclear de glucógeno, que a veces se puede ver y a veces no. Por otro lado, a no olvidarse que existe la presencia de discos intercalares, que en este preparado no se logran ver bien. Estos discos intercalares básicamente van a separar las células entre sí y van a hacer uniones comunicantes que permitan las señales eléctricas entre las distintas células. Entonces, no se olviden, porque esto se pregunta muchísimo, ¿me sé tejido muscular esquelético? Una vez que lo sé bien, lo voy y lo comparo con el cardíaco. Después el liso es fácil. Entonces, el esquelético, ¿cuáles son sus características? Yo veo preparado una acidofilia muy intensa, núcleos alargados, aplanados, desplazados hacia la periferia de la fibra, ¿bien? Y presencia de estriaciones. De ahí su nombre, listo. Ahora, me voy al cardíaco, ya el núcleo no es aplanado, es redondeado o oval, no está en la parte lateral, está en el centro de la fibra. La cromatina es laxa, no es densa como en el esquelético. A eso se le suma halo perinuclear de glucógeno, que lo puedo ver o no lo puedo ver. Si lo veo, lo digo. Si no lo veo, me lo guardo como concepto teórico si me lo llegan a preguntar. Y además, la presencia de discos intercalares. Si lo veo, lo digo. Si no lo veo, me lo guardo por si me lo llegan a preguntar. ¿Se entiende? Entonces, cuando veo el preparado, yo me armo todo el mapa en mi cabeza. Después queda el liso, que tenía el músculo liso, que no tenía presencia de extracciones, bien, sus núcleos eran alargados, con forma de habano, bien, y no tenían grandes particularidades. En lo que respecta a la parte teórica, lo que era el sarcómero y demás, que no se ve más en el TP muscular, acuérdense que todo el sistema de microtúbulos era igual para el tejido muscular esquelético que para el tejido cardíaco. Y ya por último, tenemos el epicardio. El epicardio, ¿cómo iba a estar conformado? Básicamente, el epicardio, habíamos dicho, que era la hoja visceral del pericardio. Nunca se olviden de eso. Hoja visceral del pericardio. Entonces, si es la hoja visceral del pericardio, está formando una serosa, el pericardio. Por tanto, hay una hoja parietal que acá en el preparado no la estoy observando, obviamente porque queda por fuera del preparado, y hay un espacio entre la hoja parietal y entre la hoja visceral. Por tanto, si hay un espacio, hay una luz. Si hay una luz, hay un epitelio. Y si hay un epitelio, lo tengo que decir. Entonces, ¿cuál es el epitelio que reviste esa luz? El mesotelio, que es un epitelio plano simple. ¿Bien? Ese epitelio plano simple nos marca desde dónde tenemos que empezar a describir esta estructura, desde la luz hacia la profundidad. Entonces, vemos mesotelio, epitelio plano simple, sin muchas particularidades. Después veo una gran cantidad de tejido conectivo laxo, veo la presencia de tejido adiposo, que puede estar o no puede estar presente, por lo general hay bastante, y a su vez en el epicardio lo están circulando distintos vasos sanguíneos, como estos que se pueden observar acá. ¿Bien? Tenemos vasos sanguíneos arteriales, vasos sanguíneos venosos, que lo van transitando, si se quiere. Entonces, son todas características que a mí me van a servir muchísimo para el diagnóstico del preparado,
vamos a decir la verdad, corazón no es difícil de diagnosticar. Yo creo que es fácil de diagnosticar. Pero no se olviden nunca que lo que yo diagnostico lo tengo que justificar. Entonces, la mayor cantidad de herramientas que yo pueda tener para justificar un preparado, mejor. Me voy a sacar mejor nota, menos va a durar el examen, ¿bien? Y más tranquilo me voy a sentir. Entonces, ¿cuál es el consejo? El consejo es, corazón no es difícil de diagnosticar, es un órgano fácil, lindo, si toca el examen, aprovechar que es un órgano lindo para describir y meterle todo el power, ¿no? Meterle todas las características. Entonces, ¿qué circula por el epicardio? Vasos sanguíneos, arterias, venas. Ahí ya después quedará el docente si les pregunta, ¿esto es una arteria, esto es una vena? ¿Por qué? Esto, por ejemplo, para ustedes, ¿qué es? ¿Es una arteria, es una vena, es un capilar linfático? ¿Qué es? Esto es un vaso, eso seguro. ¿Bien? Esto es un vaso, eso seguro. Ahora, ¿qué es? A ver si alguien me escribe por el chat y le pega. Una arteria puede ser. ¡Vamos! Gonzalo, hablaste. Sos un capo. Ya estaba casi desesperanzado. Digo yo, no, no puede ser. Bien, es una arteria. Muy bien, ¿y por qué? ¿Por qué se da una arteria? El epitelio, las células protruyen hacia el interior de la Bien, luz me gusta, excelente. y, y la capa de músculo. Y la capa de músculo, muy bien, excelente, muy bien. Ahora vamos a ir viendo todo más adelante, ahora no le voy a agregar contenido para no volverlos locos, pero excelente. El epitelio protruye hacia la luz, además de eso, no me está favoreciendo el aumento de la imagen, pero los núcleos se ven de manera redondeada. ¿Por qué? Porque estos núcleos se disponen de una manera longitudinal a la circulación de la sangre. Por tanto, si yo hago un corte transversal, lo voy a ver protruyendo hacia la luz y de manera redondeada. A veces también se puede ver un poco festoneada la luz, otra característica de un vaso, de una arteria muscular. Y por último voy a ver la gran capa media, ¿bien? La gran capa media prominente que es más prominente que la adventicia. Pero bueno, ya lo veremos ahora un poquito más adelante. Bien, ¿se entendió la descripción histológica del corazón? Esto es elemental, ¿eh? Nota de 4. De acá para arriba. Vamos con sistema cardionector. Sistema cardionector es, desde la parte histológica, muy sencillo. Vamos a explicarlo sencillamente. Esto se ve mucho más en anatomía, no es algo que lo van a volver muy locos. Pero básicamente es un sistema eléctrico que permite que el corazón se contraiga de manera ordenada. Es una bomba perfecta el corazón, pero para que funcione como bomba, tiene que contraerse siempre en un orden, desde las aurículas hacia los ventrículos, y su relajación también tiene que ser en orden. ¿Quién permite esto? Básicamente el sistema cardionector. ¿Cómo lo hace? A través de un sistema eléctrico que básicamente son dos nodos, son los que originan el impulso eléctrico, si se quiere, a través de unos procesos fisiológicos bastante complejos, que lo van a ver el año que viene, no lo voy a quemar ahora, y un sistema de cables, si se quiere, una comunicación entre los nodos, y un sistema de cables que se llaman el haz de His. Bien, el haz de His a su vez tiene una rama derecha y una rama izquierda, y justamente esta rama derecha y esta rama izquierda, cuando yo hago un corte histológico para poder observar el corazón, ¿dónde la voy a ver? Si yo hago un corte acá, esta es la luz, esta es la periferia. ¿Bien? Entonces habíamos dicho que las fibras de Purkinje, que están formando el haz de His, viajaban por el subendocardio. Bien, acá se ve en el esquema. Entonces, este haz de His está formado por estas células, básicamente. ¿Se entiende? Que son las células fibras de Purkinje. ¿Bien? Muy importante. No se olviden de esto. Entonces, resumiendo el sistema cardionector, nodo sinusal, de nodo sinusal pasa al nodo aurículo-ventricular, del nodo aurículo-ventricular la corriente eléctrica pasa por el haz de His, donde se distribuye a las ramas izquierda y la rama derecha, que básicamente viajan
por los dos ventrículos. ¿Por dónde? Por el subendocardio. ¿Por dónde? Por el subendocardio. Estas son preguntas, ¿eh? El subendocardio, acuérdense, ¿dónde lo encuentro? En el endocardio. El endocardio estaba formado por 3 capas. Epitelio plano simple, llamado endotelio, el subendotelio de tejido conectivo colágeno denso no modelado y el subendocardio. ¿Bien? Subendocardio, fibras, células de Purkinje. Acuérdense la descripción histológica de la fibra, de la célula, y ya con eso están más que bien. Listo, corazón. Vamos con generalidades de los vasos. Los vasos, ya sea que yo analice un vaso arterial, un vaso venoso, cualquier vaso, tienen características generales. Son órganos huecos, ¿bien? Tienen 3 capas, una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia. Es parecido al corazón, si se quiere. Es decir, me sé corazón, me sé vasos. Después me queda, ¿qué? Me queda ver las diferencias entre las arterias y las venas, pero me sé corazón y me sé vaso. Endocardio, miocardio, epicardio, túnica íntima, túnica media, túnica adventicia. Bien. Entonces, como dijimos, tiene una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia. La túnica íntima, como generalidad, esto voy a hablar tanto de arterias como de venas, arterias y venas, no me voy a meter en capilares por ahora. La túnica íntima está formada por un endotelio, que es un epitelio plano simple, que es el que reviste la luz del órgano. Por otro lado, este epitelio tiene una lámina basal, como todos los epitelios, y una capa subendotelial de tejido conectivo laxo. Hasta ahí la túnica íntima general, tanto de arterias como de venas. Después lo que vamos a hacer es agregarle o sacarle cositas, ¿no? Por ejemplo, meterle una membrana elástica interna, membrana elástica externa, cositas. Pero general se tiene que acordar de esto, tanto para arterias como de venas. Seguimos con una túnica media que está formada por capas de células musculares lisas, pueden ser en mayor o menor cantidad, y fibras elásticas pueden ser en mayor o menor cantidad. Las arterias tendrán muchas, las venas tendrán muy poquitas, pero como generalidad lo podemos mencionar. Y por último, una túnica adventicia, la más externa de todas, que es tejido conectivo laxo y células musculares lisas, que podrá ser mucho más prominente en las venas, mucho más delgadita en las arterias, pero tanto arterias como venas lo van a tener. Entonces esto es muy importante, generalidades de vasos. Túnica media, túnica íntima, túnica media, túnica adventicia. Entre las arterias y las venas, que vamos a ir viendo cómo va disminuyendo el calibre desde el sistema arterial y cómo va aumentando el calibre desde el sistema venoso, están los capilares. Está el lecho microcirculatorio. Algo que parece bastante vulgar, si se quiere, no importante a simple vista, pero es fundamental. Estos capilares van a estar formados por estas 3 capas, no, solo por una túnica íntima, que ni siquiera se llama túnica íntima, que es un endotelio y una lámina basal, nada más. ¿Por qué? Porque va a ser la región, va a ser el vaso más pequeñito, donde los eritrocitos van a pasar todos en filita india, van a realizar intercambio gaseoso, van a soltar el oxígeno, van a agarrar el dióxido de carbono, van a haber intercambio de distintas moléculas, de iones, de toxinas y demás. A su vez, asociado a estos capilares, va a haber pericitos, que son células que se encargan de regular el flujo sanguíneo. A la pregunta del millón, ¿cómo distingo entre una arteria y una vena? Esta es pregunta, pero a morir, ¿eh? ¿Cómo distingo entre una arteria y una vena? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, básicamente, para distinguir entre una arteria y una vena, yo tengo que tener en cuenta 4 cosas. ¿Puedo tener en cuenta más? Sí, muchísimas más, pero yo les propongo 4 cosas que tengan en mente. Primero que nada, la relación que existe entre la luz y la pared. Eso es fundamental. ¿Y a qué me refiero con esto? La relación que existe entre la pared del órgano y la luz. Entre la pared del órgano y la luz. Punto número 1. ¿A qué me refiero con relación? Puede ser 1
a 6, 1 a 1, 1 a 2. Es decir, una parte de luz por una parte de pared. 6 partes de luz por una parte de pared. ¿Se entiende? A eso me refiero con relación. Relación luz-pared. Y yo siempre tengo que aclarar a favor de quién. Relación, por ejemplo, de este vaso. Relación luz-pared 6 a 1 a favor de la luz. Quiere decir que la luz es 6 veces más grande que la pared de este vaso. Relación luz-pared 1 a 1. Ahí no aclaro, porque si es 1 a 1 ya se sabe. ¿Se entiende? Por otro lado, la túnica predominante. ¿Cuál es la túnica que predomina en ese vaso? ¿Predomina la íntima? ¿Predomina la media o predomina la adventicia? ¿Cuál predomina? Por lo general, en las arterias predomina la túnica media. En cambio, en las venas predomina la túnica adventicia. ¿Bien? Me he olvidado de decirlo de la relación. Por lo general, en las arterias, la relación luz-pared es 1 a 1 o 1 a 2 en favor de la luz. Es decir, que básicamente la luz tiene 2 veces el tamaño de la pared. En cambio, en las venas, la relación luz-pared es 6 a 1. No se olvide. Otra cosa muy importante, y si quiere la más importante, ¿cuál es la disposición de los núcleos endoteliales? ¿Bien? ¿Cómo se disponen los núcleos en una arteria y cómo se disponen los núcleos en una vena en relación a su endotelio? En el endotelio de las arterias, los núcleos son longitudinales a la circulación de la sangre. ¿Bien? Entonces, si yo hago un corte transversal de este núcleo alargado, ¿cómo lo voy a observar? Lo voy a observar de manera redondeada. ¿Bien? Entonces, básicamente, cuando yo hago un corte transversal de una arteria, voy a ver que sus núcleos están como metidos hacia la luz, como protruyendo hacia la luz, con una característica redondeadez, creo que está mal dicho, pero bueno, una característica forma redondeada hacia la luz. Por otro lado, las células musculares de la media se disponen de manera contraria. ¿Bien? Es decir, si los núcleos estaban longitudinales a la circulación, las células de la media están básicamente, si se quiere, transversales. Entonces, cuando hago un corte transversal, las voy a ver en toda su extensión, a los núcleos. ¿Bien? Lo contrario pasa con las venas. Los núcleos están puestos de manera contraria. ¿Bien? Entonces, cuando hago un corte transversal, ¿cómo los voy a ver? Los voy a ver de manera longitudinal. ¿Bien? Y lo mismo con la media. ¿Se va entendiendo? Lo tomo eso como un sí. Entonces, disposición de núcleos endoteliales es muy importante. Y por otro lado, la morfología que tiene el vaso. Es decir, las arterias son mucho más turgentes. ¿Por qué? Porque tienen que soportar mucha más presión. Donde tiene que soportar más presión, su túnica media es más prominente, tiene más cantidad de fibras musculares y fibras elásticas. ¿Bien? En cambio, las venas tienden a colapsarse porque su pared es mucho más delgada, porque justamente soportan otras presiones y tienen otras funciones. ¿Bien? El transporte de la sangre es un poco más pasivo y está mediado no tanto por la presión, sino por un sistema valvular que la va juntando. Entonces, estas 4 cosas como generalidad para distinguir entre arterias y venas. Ahora vamos a ver las principales diferencias. Entonces, dentro de las arterias tenemos principalmente 3 tipos. A veces alguna bibliografía le puede agregar otra o no, pero principalmente 3 tipos. Arteria elástica, arteria muscular y arteriola. ¿Bien? Vamos a ir desde la aorta y hacer todo el recorrido. Vamos a llegar al capilar, vamos a describir el capilar y vamos a volver por todo el sistema venoso hasta el corazón de vuelta. Es decir, lo primero que explicamos en la clase, el ciclo cardíaco, lo vamos a explicar con todo el sistema vascular.
Entonces, según el tamaño y las características que tenga la túnica media y algunas otras características más, vamos a atender la arteria de mayor calibre, es la arteria elástica. ¿Por qué se llamará así, no? Porque básicamente su túnica media tiene como característica mucha cantidad de láminas elásticas, ¿bien? Que están alternando entre capas de músculo liso. También vamos a tener arterias musculares que ya tienen un calibre menor y son las arterias que toman nombre propio, ¿no? Arteria cubital, arteria radial, maxilar, las arterias que toman nombre propio. Y después vamos a tener las arteriolas que ya son mucho más pequeñas. Después tenemos la metaarteriola que la vamos a ver más adelante. Entonces, ya sea que yo hable de arteria elástica, arteria muscular o arteriola, cada una de ellas tiene las 3 capas. Eso no nos olvidemos. Íntima, media, adventicia. Ahora, lo que va cambiando es la cantidad de componentes de básicamente la túnica media. En la íntima de la arteria elástica yo tengo endotelio, subendotelio. Punto, como todos los vasos. ¿Listo? Igual que la muscular y la arteriola. Ahí eso ya no se mezcla. La media está formada por una gran cantidad de láminas elásticas, que acá la imagen no sé por qué se ve borroso, igual ahora lo vamos a ver con más aumento. Todo esto es la media de la arteria elástica. Ejemplo de arteria elástica, la aorta, o ramas de la aorta. ¿Bien? Entonces, todo esto grueso que se ve acá es la media. Esto finito que se ve acá es la íntima y esto que se ve acá clarito es la adventicia. Entonces, la media tiene una gran concentración de láminas elásticas, ¿bien? Y tiene una membrana elástica interna que es como una concentración más grande de láminas elásticas que está ahí como dividiendo entre la íntima y la media. Acá no se ve, pero vamos a ver imágenes más adelante. Perdón, quería hacer Sí, una pregunta. sí, sí. Siempre he tenido una pequeña duda en cuanto a lo de las láminas elásticas, porque me ha parecido que láminas elásticas y fibras elásticas es como que lo mismo. Entonces quería saber cuál sería el error. No, la diferencia entre lámina elástica y fibra elástica no vendría a ser lo mismo, aunque a veces se lo toma como sinónimo. ¿Bien? Es como que las láminas elásticas son producidas por una célula muscular lisa. ¿Bien? En cambio, la fibra elástica es producida por ¿qué? Por los fibroblastos, ¿no? Bien, contestaste sola. ¿Se entiende? O sea que cuando láminas elásticas sería una fibra muscular lisa. No, no es la fibra muscular, es el producto, si se quiere, de la fibra muscular lisa. ¿Se entiende? No. No importa, vamos de vuelta. Fibra elástica es producida por un fibroblasto. Sí. ¿Bien? Acordémonos de tejido conectivo, que básicamente los fibroblastos podían producir fibras colágenas, fibras elásticas, fibras reticulares. ¿No? Ujú. Listo. Ahora, lámina elástica no es producida por un fibroblasto, es producida por una célula muscular lisa. ¿Se entiende? O Esa es la sea que sería diferencia. un producto de secreción de fibras musculares lisas. Claro, no digamos de secreción. Reservémonos la palabra secreción para endocrino, para glándulas, ¿no? Un producto de la producción de la célula, ¿eh? Una síntesis de Mm, la célula. ¿Se entiende? listo, sí, ya entendí. ¿Se Listo, quedó claro gracias. eso? Ujú. Bien, y te agrego, guarda con las palabritas así, secreción, porque tiende a confundir. Ok, Todo lo que es secreción y demás nos lo reservamos para todo lo que es endocrino, glándulas, sistema exócrino, bien, todo eso que ya lo fuimos viendo. ok. Excelente. Entonces, ¿qué importante de la arteria elástica? Su túnica media y la gran cantidad de láminas elásticas que presenta. La arteria muscular, igual. La íntima la misma, la adventicia la misma. Ah, me había olvidado algo de la arteria elástica, que en la adventicia tenemos lo que es la vasa vasorum y los nervios vasorum. Bien, son vasos tan grandes que tienen sus propios vasos que los irrigan y que los inervan. Nada, es un detallito ahí como teórico para agregar si se lo llegan a preguntar. Entonces, seguimos. La que le sigue en calibre es la arteria muscular, es decir, la arteria aorta va dando sus ramas, estas van entrando a las distintas estructuras y van dividiéndose en otras ramas que le ponemos nombre propio, si se quiere. ¿Cuáles son las características de esta arteria muscular? Las características generales que ya vimos, ¿no? El núcleo, ¿cómo lo iba a ver en el endotelio?
ahí los que participaron recién, que yo los veo ahí turgentes. ¿Cómo voy a ver el núcleo en una arteria muscular? El núcleo del endotelio, de la íntima. Redondeado. Redondeado, bien, excelente. Redondeado y protrusión hacia la luz. Primera cosa. Después, voy a ver los núcleos de las células musculares lisas alargados, bien, de manera circunferencial. ¿Se ve acá? Redondeado circunferencial, redondeado circunferencial. Esto me lo grabo en la cabeza. Y después, otra característica para distinguir las arterias musculares es que la membrana elástica interna, bien, hace como una especie de contracción cuando se produce el corte del preparado y hace que el endotelio se festonee. ¿Bien? Al festonearse el endotelio, nos buchonea de que estamos frente a una arteria muscular. Esto podría pasar también en una arteriola o en la arteria elástica, la aorta, por ejemplo, pero no sucede. Sucede solo en la arteria muscular. Puede llegar a pasar por ahí en otra arteria, pero la característica del endotelio festoneado es de la arteria muscular. Entonces, si la veo, seguro es arteria muscular. Si no lo veo, bueno, tengo que seguir viendo otras características para no errar. ¿Bien? Perdón, ¿qué sería festoneado? Festoneado es que es como una S, como una víbora. ¿Ves que acá el endotelio, por ejemplo, es continuo? ¿Me seguís? Sí. Bien. Ahora, imagínate que este endotelio continuo empieza a hacer esto, como una víbora. ¿Se entiende? Ah. Y a su vez, en la punta de la colita para adentro está el núcleo, está el núcleo, está el núcleo, está el núcleo. ¿Se entiende? Esa característica festoneada que lo da la membrana elástica interna es, si se quiere, como patognomónico de este tipo de vaso. ¿Bien? Como para que se den cuenta. Después todas las características que vimos que distinguen una arteria de una vena, que eso lo tengo tatuado en la cabeza y no me falla. Eso es mi caballito de batalla. Ahora, esto es por si me quieren hilar más fino, me quieren preguntar la diferencia entre arteria muscular, entre arteriola y demás. La arteriola, la relación luz-pared de la arteria muscular, por lo general es 3-1 a favor de la luz, o 2-1 a favor de la luz. Pasa que la adventicia acá es más gruesa, llega hasta acá. Entonces, 2-1. 2-1 a favor de la luz. No es 3-1, es 2-1 a favor de la luz. Pasa que a veces por artificio de técnica uno se puede confundir. En cambio, la arteriola, que es la que le sigue en calibre, ya es un endotelio que no está fenestrado, no está zigzagueante, y la misma característica. Tiene el núcleo redondeado, protrusión hacia la luz, y una delgadita capa media de fibras musculares lisas que lo rodea. Ahora, ¿cómo hacemos en la arteriola o en la metaarteriola para poder distinguirlas? ¿Cuál es la diferencia que hay? Porque son bastante parecidas, si se quiere. Entonces, lo que hacemos es contar núcleos, básicamente. En la arteriola, el endotelio, bien, el endotelio del vaso tiene de 2 a 3 núcleos. De 2 a 6 núcleos, perdón, el endotelio del vaso. ¿Bien? Y tiene de 6 a 10 núcleos de células musculares lisas. Entonces lo que hago es contarlo, básicamente. Acá está, 1, 2, 3. Esto no queda bien definido porque no es bien redondeado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de células musculares lisas. ¿Se entiende? Y acá se ve cómo entre estas dos arteriolas tengo una vénula, y ya les voy expoliando que la vénula, obviamente, los núcleos endoteliales se ubican de manera circunferencial en el vaso, y la luz es de mucho mayor calibre, como se puede observar acá. Tiene una relación 6-1 pared. Por último me queda la metaarteriola, que ya es un vaso mucho más pequeño que la arteriola. ¿Bien? En esta metaarteriola, la íntima, tiene de 2 a 4 núcleos en un corte transversal. Acá se puede ver 1, 2, 3, y no se llega a ver el 4 bien, pero tiene de 2 a 4. En este caso tiene 3, no podríamos decir que tiene 4.
Y la media de músculo liso tiene un solo núcleo. Entonces lo que hago es definir entre arteriola y metaarteriola es contar núcleos celulares, núcleos de la íntima y núcleos de la media. ¿Se entiende eso? Alguien que me diga que sí, si no lo vuelvo a explicar todo y me va a tener que aguantar. Tomo eso como un no. Entonces, arteria elástica, la media, gran cantidad de láminas elásticas. Listo, no leer. Arteria muscular, la íntima, el endotelio se ve todo festoneado. A esto le sumo todas las características de las arterias generales que ya vimos. Arteriola y metaarteriola, ¿cómo las distingo entre sí? Cuento núcleos. Cuento los núcleos de la íntima y cuento los núcleos de la media. ¿Bien? Entonces, en la arteriola, la íntima tiene de 5 a 10 núcleos. A veces puede tener menos, de 4 a 6, pero aproximadamente por ahí. ¿Bien? Y la media tiene de 1 a 10 capas de músculo liso. ¿Cómo me doy cuenta de las capas? Por la cantidad de núcleos. ¿Bien? Si yo veo un núcleo y después veo otro núcleo de distinta altura, esos son 2 capas, y así. La metaarteriola tiene de 2 a 4 núcleos en el corte transversal, ¿bien? Y de 1 a 2 células de músculo liso. Después todo lo otro es lo mismo. Y por último, el capilar, que nada, se ve bien chiquitito, es solamente endotelio, que tiene de 1 a 2 núcleos transversales y la lámina basal. Acá se puede observar 1 y 2 y su lámina basal que lo constituye. ¿Bien? Acá hay uno solo y la lámina basal. Acá hay uno solo. ¿Bien? Es decir, tiene solo de 1 a 2 núcleos y su lámina basal. Nada más. Propio de la función que tiene el capilar. ¿Por qué? Porque tiene que permitir el intercambio gaseoso. Entonces no le voy a poner una gruesa pared, no le voy a poner media y adventicia para que las moléculas no puedan atravesar. Le voy a poner poca pared. Entonces esto nos abre la puerta a hablar un poquito de capilares. Tenemos 3 tipos de capilares. Tenemos capilares de tipo, básicamente, no sé qué pasó, que se me fue la pantalla. ¿Ustedes me ven ahí? No. No ven nada, ¿no? Mil disculpas. Ahora deberían ver, en teoría. Ahí está. Excelente, gracias. Muy amable. Entonces tenemos 3 tipos de capilares. Hay capilares continuos, capilares fenestrados y discontinuos. Si uno dice, bueno, ¿en función de qué? Su nombre lo dice. Capilar continuo. Es aquel capilar en el cual hay una continuidad tanto de la célula endotelial como de la membrana basal. ¿Bien? Es decir, que no hay orificios entre la célula endotelial y la membrana basal. Por otro lado, tengo los capilares fenestrados, en donde la célula endotelial tiene fenestras, tiene orificios, ¿bien?, que permiten el paso. Pero la membrana basal se conserva, no tiene orificios. Y por último tenemos el capilar discontinuo o sinusoide, muy conocido y famoso, que tanto la célula como la membrana basal tienen orificios. Entonces, en función de la morfología de cada uno de los capilares, yo tengo que ir pensando un poquito en qué lugar del cuerpo se va a encontrar. Estos son todos conceptos teóricos, porque a la microscopía óptica no se puede ver nada. ¿Se entiende? Es decir, un docente no me puede a microscopía óptica decir, ¿qué ves ahí? ¿Un capilar continuo, fenestrado o discontinuo? Porque no se distingue. Tengo que usar microscopía electrónica para ver eso. Pero lo que sí puede hacer un docente es, en función del órgano que se esté estudiando en el examen, preguntarte, ¿qué irriga ese órgano? ¿Un capilar continuo, un fenestrado o un discontinuo? Y ese es un concepto teórico. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo estoy estudiando hígado, donde yo identifiqué el lobulillo portal, identifiqué el hígado, ya estoy describiendo el preparado, todo hermoso. El docente me puede preguntar, bueno, ¿y el capilar? ¿Qué capilar lleva el hígado? Como concepto teórico, el hígado está irrigado por un capilar discontinuo o sinusoide. ¿Bien? Ejemplos como para que vayan después estudiando. Ustedes tienen que estudiar y tratar de pensar cuáles son las posibles o las potenciales preguntas que me pueden hacer y ya contestárselas en su casa mientras están estudiando. Eso ya le va preparando la cabeza para ese momento. Entonces, algunos ejemplitos, capilar continuo básicamente está por todos lados. Tenemos tejido conectivo, músculo cardíaco, esquelético, la piel, los pulmones, todo el sistema nervioso central,
bien, lo que es la barrera hematoencefálica y demás. Es decir, todo lo que forma barreras, las barreras hematoencefálica, hematotesticular, hematovárica, que no se sabe bien si está o no está, en todas las barreras están constituidas por capilares continuos. ¿Por qué? Porque yo al capilar no le voy a poner fenestraciones, ni le voy a agujerear, mal y pronto dicho, su membrana basal. ¿Por qué? Porque justamente quiero que forme una barrera entre la luz del vaso y el exterior. Por lo tanto, si lo razono, para no saber tantas cosas de memoria, por eso en estos lugares hay capilares continuos. Ya en otros órganos que tienen más interacción entre el sistema vascular y los órganos externos, le voy a poner un capilar fenestrado, donde yo quiero que pasen más cosas a través de estas fenestras. ¿Bien? Por ejemplo, todo el sistema endocrino, las glándulas endocrinas, ¿bien? Hipófisis, suprarrenal, todas las glándulas endocrinas, ¿bien? Van a tener capilares fenestrados. De vuelta, concepto teórico, me lo pueden preguntar como teoría. Páncreas, tubo digestivo, todos estos lugares. Y por último, los capilares discontinuos o sinusoides, estos ya son los lugares donde van a tener una gran interacción entre la parte vascular y el órgano, una gran interacción y un gran paso de moléculas, como por ejemplo el hígado, el vaso y la médula ósea. Imagínense que la médula ósea tiene que producir las células y tiene que permitir que estas células abandonen el tejido para entrar a la circulación. Imagínense que todo por acá está el tejido de médula, el tejido hematopoyético. Está produciendo las distintas células. Esas células, una vez que están listas, se acercan al vaso, entran adentro de la luz y abandonan el tejido para ya volcarse a la circulación. Entonces tiene que haber tanto orificios de la membrana basal como orificios de la célula. Esto es muy importante. Bien, vamos con las venas. Las venas son bastante poco preguntadas, o sea, mucho no molestan, pero igual las vamos a repasar. Es básicamente el mismo razonamiento. Tenemos tres principales, la vena pericítica, la vena muscular y la vena grande. Las tres, la vena pericítica es la única que le falta a la adventicia. Tanto la vena muscular como la vena grande tienen íntima, media y adventicia. ¿Bien? Lo que yo hago básicamente, la vena pericítica, que es la que le sigue al capilar, cuento sus núcleos. Tiene una íntima que puede tener de 2 a 10 núcleos. Si tiene de 2 a 10 núcleos, es una vena pericítica. Punto. Y me agarro a piña con el que sea. ¿Listo? Después la media tiene de 1 a 2 capas de células, que en este caso son pericitos. Son células que regulan el flujo sanguíneo. Por otro lado tenemos la vena muscular, que ya tiene un calibre mucho mayor, acuérdense, aproximadamente en relación luz-pared 1 a 6 o más. Es decir, analizo la luz, analizo la luz, analizo la pared. Bien, entonces, aproximadamente tiene una medida, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, más o menos 6, listo. Esto es una vena, no le puedo dar. ¿Cómo lo justifico? Relación luz-pared 1 a 6. Punto. La media tiene de 1 a 2 capas de músculo liso, ya en este caso, y no nos olvidemos lo que hablamos en generalidades, que eso tatuado a muerte, los núcleos del endotelio, cómo están ubicados. No de manera transversal, sino de manera longitudinal. Y ya por último tenemos la vena grande, que se va a caracterizar la vena grande, ¿por qué? Primero que nada, porque va a tener un grosor importante, una relación luz-pared muy, muy abultada, pero lo que va a predominar en la vena grande es la adventicia, que va a ser la gran diferencia que tiene con la arteria elástica. La adventicia va a ser de un grueso calibre, y es lo que nos va a estar hablando de la característica de la vena grande. Está formada principalmente por tejido conectivo laxo y fibras musculares lisas longitudinales. ¿Bien? Ahora, esta es una imagen panorámica, vamos a ver una imagen más en detalle. Entonces, también, preguntita de examen, diferencia entre arteria elástica y vena grande. ¿Cuál es la diferencia principalmente? ¿Alguien me quiere decir? Los núcleos, Los núcleos, bien. ¿Qué otra cosa? La pared de los vasos, chicos. Esa es la diferencia que no se pueden olvidar. Tanto arteria elástica como vena grande tienen íntima, media y adventicia. Pero en la arteria elástica lo que predomina es la media.
la túnica media. ¿Bien? De hecho, cuando yo la veo al microscopio, veo que tengo una íntima y después le sigue una gruesa pared de media que está llena de fibras, llenas de células musculares lisas con láminas elásticas. Acá se ve la membrana elástica interna. Y después la adventicia. En cambio, si yo observo una vena, veo que, bueno, nada, la íntima es muy delgadita con sus núcleos longitudinales. La media también es bastante delgadita, pero la adventicia es re prominente. Incluso, como es una vena grande, tiene vasos que la están irrigando. ¿Se entiende esta diferencia? En la media de la arteria elástica es más prominente. En cambio, la adventicia de la vena grande es la más prominente. ¿Entiendes? Esta es la principal diferencia. Y ya para ir terminando, dos comparativas de una arteria muscular. No se vayan, que tengo algo para decirles, muy importante. Dos comparativas entre una arteria muscular y una vena muscular, la vena que la está acompañando. ¿Bien? Entonces, la arteria muscular, en este caso, habíamos dicho que la arteria que tenía nombre propio. Dentro de la característica que tenía esta arteria, básicamente habíamos mencionado que la membrana elástica interna traccionaba el endotelio y lo volvía como, digamos, serpenteante, si se quiere, ¿no? Como si fuera una serpiente. Esta es una característica fundamental para darnos cuenta. ¿Bien? A su vez, los núcleos eran redondeados en corte transversal, porque se ubicaban longitudinal a la circulación de la sangre, y se veían empujados, como protruidos hacia la luz. ¿Ves que parece que el núcleo está siendo como echado del endotelio? Es como que le están diciendo, che, vos andate de acá, está casi ahí que se desprende. Esa es una característica de las arterias. ¿Bien? En cambio, fíjense acá, todo lo contrario. Esta es una vena muscular, una vena que lo está acompañando a este vaso, porque arteria y vena van juntas, ¿no? Entonces, fíjense, salvo acá esta parte que por incidencia del corte se ven redondeados, los núcleos están mucho más alargados, ¿bien? Mucho más alargados. Por otro lado, los núcleos de la media también se encuentran paralelos, ¿bien? Y otra cosa muy importante es que comparen el grosor de la capa media de la vena con el grosor de la capa media de la arteria. ¿Cuál es más gruesa? Para mí toda la vida la de la arteria, justamente porque las arterias tienen una media más prominente que una adventicia, en cambio las venas tienen una adventicia más prominente que la media. Acá se puede ver la adventicia, que acá lo último se deshilacha un poco, y la media bien, bien delgadita. ¿Bien? Esto es como para ir, hay que practicar mucho. Yo lo que les aconsejo siempre es, nada, siempre estar practicando constantemente. Tienen que ver a la microscopía, distinguir, ver las principales diferencias y demás. ¿Bien? Si alguien tiene alguna duda, yo tengo mi página de Instagram, que ahí subo a veces contenido de utilidad, que se llama aprender-histología, ¿bien? Si a alguno le sirve. Y nada, ahí al final de la clase queda un cuponcito si se quieren sumar después al curso. ¿Alguno tiene alguna duda de esto o de otra cosa antes de que demos por terminado? Espero que se haya entendido, que les haya servido, si se quiere, ¿no? Que les haya sido de utilidad.